acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buen domingo, qué placer, qué alegría poder saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste, en medio de la crisis del mundo occidental. Mi nombre es Darío Mizrahi y vamos a estar durante la próxima hora reflexionando, conversando acerca de la realidad que estamos viviendo en un mundo en crisis, por supuesto, como lo decimos siempre. ¿Cómo estuvo su semana? Recibí muchos comentarios a través de mi cuenta de Instagram. Ya saben, en @DaríoMizrahi me pueden escribir, les contesto, conversamos, interactuamos. Bueno, una semana, decíamos, como siempre, con muchas cosas que han pasado. Y como lo hago habitualmente, quiero elegir uno de los temas que me parece que son representativos de la crisis que se está viviendo hoy en el mundo occidental y profundizarlo. Qué impactantes las imágenes que nos han llegado de Cuba a lo largo de toda la semana. Qué impresionantes esas imágenes de un apagón que durante 4 días enteros, escuchemos lo que estoy diciendo, durante 4 días enteros dejaron sin luz a la totalidad de la isla. Algo que yo no sé si ha pasado en la historia de Cuba y en la historia de algún otro país de América Latina sin que hubiera de por medio un huracán, porque el huracán en realidad llegó después, que fue el huracán Oscar, sin que hubiera una guerra, sin que hubiera ninguna situación por fuera del propio colapso de un sistema agotado desde hace demasiado tiempo. Vamos a tratar de entender primero los factores de corto plazo que explican la llegada a esa crisis, cómo Cuba llega puntualmente a esta crisis en la cual se termina quedando sin luz de esta forma. Los factores de corto plazo de los distintos elementos que tiene esta crisis, que es también una situación de colapso económico, de colapso demográfico, de colapso político, de todo punto de vista. Y vamos a también, como lo hacemos habitualmente, a tratar de reflexionar sobre aquellos factores de más largo plazo, esa historia un poquito más larga que nos ayuda a comprender cómo un país como Cuba, un país que era potencialmente de los más desarrollados, por lo menos del Caribe y de América Central, pero que desde antes de la revolución y desde antes de los comienzos de la revolución ya tenía indicadores sociales como por ejemplo la expectativa de vida que estaban entre los más altos de la región. ¿Cómo pudo ese país terminar hoy convertido en algo que se parece cada vez más a Haití, que nunca fue un país funcional por razones que no tienen nada que ver con la historia cubana? A ver, lo que un poco vimos en las imágenes de estas semanas, que fueron los apagones, que fueron esas imágenes de autos que recorrían La Habana por de noche, donde parecían escenas propias de una película de terror, porque no había una sola luz, porque lo que se veía era una ciudad derruida, con edificios a punto de derrumbarse, con basura acumulada en la calle, con personas caminando casi como si fueran zombies. Esas fueron las imágenes que se estuvieron viendo esta semana, pero que son
testimonio de lo que está pasando en Cuba desde hace mucho tiempo. Y una realidad que, como suele ocurrir en la Cuba reciente, fue respondida de dos formas por parte del régimen. Primero, negando la gravedad de la situación. Segundo, reprimiendo y acusando a quienes estaban manifestando y a quienes se animaban a protestar porque se estaban quedando sin luz, porque no tenían comida, porque no podían ni siquiera alimentar a sus propios hijos. La respuesta fue acusarlos de borrachos y ponerlos presos a muchos de ellos, como vamos a estar viendo más adelante cuando nos metamos en el personaje de la semana, que es Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el líder hoy del régimen cubano, el dictador que está hoy al frente de esta Cuba que está atravesando la mayor crisis de su historia. A ver, la verdad es que si nosotros tratamos de comprender cómo llega Cuba justamente a esta parte, a esta situación en la que está hoy actualmente, tenemos que entender primero, a nivel energético, que Cuba se ha quedado sin electricidad, entre otras cosas porque, para que lo pongamos en números, la capacidad de generación de Cuba hoy a nivel eléctrico es de 1.400 megavatios diarios. 1.400 megavatios diarios. Y la demanda de electricidad de Cuba, dependiendo por supuesto del día y de la hora del día, puede llegar hasta los 2.000 y hasta los 3.000 megavatios. Es decir, que en determinados momentos lo que genera Cuba en términos de electricidad es la mitad de lo que demanda. Y aquí hay que tener en cuenta algo. La demanda de electricidad de Cuba está muy por debajo de la de cualquier país normal. Entre otras cosas, porque la economía cubana es prácticamente inexistente, porque no hay industria, porque hay muy poco comercio, porque hay muy poco espacio de ocio, que son todas justamente actividades que demandan mucha electricidad, y eso en Cuba no existe, con lo cual la demanda cubana es muy inferior a la de cualquier país comparable, y sin embargo la generación es tan por debajo de eso. ¿Por qué esa generación, que como si fuera poco, entró en una situación de colapso y quedó desenganchado el sistema el viernes de la semana pasada, llevando a estos 4 días de apagones? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, básicamente aquí hay que ver la confluencia de dos factores. Por un lado, que desde hace mucho tiempo no hay inversión. No hay inversión significa que no se mantienen las redes de generación, distribución y transporte eléctrico, significa que no se invierte en usinas que puedan generar energía. Y el otro factor es que no está el insumo principal. Hoy las centrales termoeléctricas que existen en Cuba se nutren principalmente de combustible. Combustible que Cuba traía de Venezuela. Entonces, cuando nos ponemos a analizar la crisis cubana, tenemos que entender que es indisociable de la crisis venezolana. Y aquí quiero irme un poquitito a la historia y entender acá que Cuba, que tiene una economía que no funciona, la economía planificada, de planificación central, donde todo es regulado y controlado por el Estado, ya quedó probado que no funciona. Los países que mantenían ese modelo o bien colapsaron o bien hicieron reformas que abrieron el juego a la iniciativa privada, flexibilizaron un montón de controles que existían en el sistema y permitieron que un montón de actores pudieran invertir y pudieran hacer dinero, como ocurre en cualquier país capitalista. Digo, ese es el modelo que siguió China, es el modelo que siguió Vietnam. Si nosotros queremos ver economías planificadas, centralizadas, como era la vieja Unión Soviética hoy, la verdad que tenemos que hablar de Cuba y de Corea del Norte, y paramos de contar. Entonces, el sistema cubano no funciona desde las bases, desde el origen. Ahora bien, durante 30 años, Cuba vivió de los subsidios que le daba la Unión Soviética. Cuba vivió de la energía que le daba la Unión Soviética, de los recursos que le daba la Unión Soviética, de lo que le compraba la Unión Soviética, aunque no tenía ninguna necesidad de comprárselo necesariamente, pero obviamente
para la Unión Soviética era estratégico poder tener un aliado a 500 kilómetros de la costa de los Estados Unidos. Claro, Cuba entra en su primera gran crisis cuando la Unión Soviética se desintegra, colapsa y se queda entonces sin su patrón, podríamos decir, sin su mecenas, que era la Unión Soviética. Eso se conoce como el periodo especial, esos años durante la década del 90 en los cuales Cuba se tuvo que adaptar a esa situación, pero básicamente eran años en los que no había prácticamente nada y la población vivía en la miseria y se empezaron a dar los primeros pasos de un éxodo ya entonces realmente masivo de cubanos, la mayoría de ellos en balsa, yendo hacia los Estados Unidos. Ahora, esa situación Cuba la supera a medias a través de dos mecanismos. Por un lado, hay un sector que flexibilizó, que es el del turismo. Permitió la instalación de grandes cadenas hoteleras, permitió que esas cadenas hoteleras pudieran funcionar con criterios capitalistas y permitió que tuvieran acceso a todos los bienes a los que no tenía acceso el resto de la comunidad. Eso obviamente permitió el ingreso de dólares genuinos, de turistas que venían de distintos puntos del mundo, que podían disfrutar de las playas y de las aguas del Caribe a precios en muchos casos bastante más módicos que el de otros destinos dentro del Caribe. Ahora, el gran salvavidas que tuvo Cuba es que consiguió un nuevo mecenas, consiguió otro estado del cual poder extraer recursos, y fue por supuesto la Venezuela de Hugo Chávez, con quien el régimen cubano desarrolló una relación simbiótica en la cual Cuba, o mejor dicho, Venezuela le suministraba a Cuba petróleo, recursos que le sacaba a los venezolanos para entregárselos a los cubanos o al régimen cubano, y el gobierno de Cuba y el aparato de inteligencia y seguridad de Cuba le ofrecía al régimen venezolano, primero a Chávez, mucho más a Maduro después, el know-how, el conocimiento, la técnica, los recursos para poder desarrollar herramientas de control social y político que explican en parte que a pesar de la devastación sufrida por Venezuela, hoy el régimen siga al aire, siga en vivo, siga habiendo sobrevivido después de toda esta situación. Es decir, las técnicas de control político y social desarrolladas por Cuba son las mismas que aplicó el régimen venezolano. Así que fue un servicio importante el que le brindó Venezuela. Bueno, lo que hay que entender es que por un lado Venezuela ya no está en condiciones de ofrecer ese servicio, entonces ya no está disponible ese petróleo. Y los dólares que venían antes por turismo ya tampoco están disponibles en el mismo nivel que antes, sencillamente porque es cada vez más difícil ir a Cuba. La crisis empezó a generarse con la pandemia, que cortó el turismo en todo el mundo y dejó golpeadísima a Cuba desde ese punto de vista. Se extendió producto de cómo Cuba encaró y manejó la pandemia con niveles de aislamiento y cerrazón mucho mayores a los de otros países. Y lo que se produjo después es que como el desabastecimiento de todo empezó a afectar también al sector de turismo, donde los hoteles dejaron de tener ya incluso algunas comidas, algunos beneficios que habían tenido antes, lo que empezó a pasar es que muchos turistas dejaron de estar dispuestos a ir a Cuba. Entonces, esos rendimientos provenientes del turismo también mermaron de forma categórica en los últimos años. Si nosotros sumamos esos dos factores, empezamos a entender por qué Cuba se quedó sin energía, pero no solo por qué Cuba se quedó sin energía, sino por qué Cuba se empezó a quedar sin comida. Por primera vez en la historia, Cuba tuvo que apelar este año al programa de alimentos de la ONU porque no tenía ni leche en polvo para darle a los niños. Por primera vez en la historia empezaron a escasear de forma generalizada cuestiones básicas como el café, como el aceite, como el azúcar, en un país que por lo menos azúcar y café tenía. Por primera vez se vieron cosas como ministros de comercio, la ministra de Comercio cubana diciendo que solamente iba a poder venderse a la población 300 gramos de pollo al mes. 300 gramos de pollo al mes. Bueno,
El colapso económico, el colapso energético, el colapso social, lo que generó es el mayor éxodo en la historia de Cuba. Por eso podemos afirmar que esta crisis no tiene precedentes con ninguna otra. ¿Qué significa el mayor éxodo en la historia de Cuba? Significa que Cuba perdió en los últimos 3 años el 18% de su población. Una población que estaba en 11 millones de habitantes en 2021, según las últimas estimaciones, no llega hoy a los 9 millones de habitantes. Esta caída brutal de la población, insisto, de el 18%, algunos creen que puede ser hasta el 20% de la población, que se han ido muchos en balsa a los Estados Unidos, pero otros incluso en avión y a través de otros mecanismos que hoy son más flexibles que los que eran, por supuesto, en los 90, genera dos cosas. Por un lado, agrava la crisis. ¿Por qué digo que agrava la crisis? Porque los que se van son los que podrían estar trabajando. Entonces hoy Cuba perdió mano de obra, hoy Cuba tiene una sociedad envejecida donde nadie trabaja, donde nadie puede arreglar las cuestiones esenciales que se rompen y donde adicionalmente lo que esto genera es que tampoco puede haber un cambio político, porque la realidad es que quienes podrían estar protestando, quienes podrían estar tratando de que haya un cambio a nivel sociedad, se cansaron de no poder encontrar una vía, una alternativa política, y saben que su alternativa es irse. Esa combinación explica que Cuba pueda estar hoy en la situación en la que está. La reflexión que me queda, porque la verdad es que no se ve una salida a la vista, lamentablemente no se ve una salida a la vista porque el régimen ha logrado mantener un nivel de control sobre la sociedad incomparable y porque no está dispuesto a hacer reformas de mercado que normalicen la economía, entre otras cosas por temor a perder los privilegios que tiene. La reflexión que me queda es cómo, una vez más, Cuba muestra el gran fracaso de la intelectualidad y de la academia en Occidente y en este caso en América Latina. Porque yo no sé si Cuba podría haber sobrevivido tanto tiempo si durante tantos años no hubiera habido tantos politólogos, historiadores, académicos, sociólogos, avalando al régimen cubano, exculpando al régimen cubano, diciendo que la culpa de lo que pasa en Cuba es del embargo o del bloqueo, como lo llaman, aunque no es un bloqueo, de los Estados Unidos, diciendo que la revolución era la esperanza de un mundo mejor, de una alternativa al capitalismo y tantas otras cosas que son puro cuento. Sin esa complicidad, sin esa legitimidad que le dieron aquellos que tenían la misión de pensar cómo podían ser nuestras sociedades y cómo deben ser nuestras sociedades, quizás el régimen no hubiera tenido tanto tiempo un salvavidas que le permite hoy sostenerse a flote, pero en el marco de una isla que se hunde cada vez más en la mayor crisis de su historia. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Bueno, y para continuar reflexionando acerca de lo que está pasando en Cuba, en esta coyuntura tan compleja que está viviendo, es para mí un enorme placer poder saludar a Haroldo Dilia Alfonso, sociólogo cubano y chileno, profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat de Chile. Haroldo, ¿cómo le va? Un placer saludarlo, ¿eh? Igualmente, gracias por invitarme. Por favor, Haroldo. A ver, yo quisiera arrancar compartiendo sensaciones de alguien que a la distancia sigue de alguna manera lo que sucede en Cuba desde hace muchos años y trata de entender, porque siempre me pareció un caso fascinante, dramático por momentos también. Y la sensación que yo tengo es que Cuba está viviendo la mayor crisis de su historia. Cuando yo veo lo que está pasando con los apagones, cuando veo el nivel del éxodo que se está produciendo en los últimos años, cuando veo lo que llega respecto de la situación de escasez ya de cuestiones tan esenciales y tan generalizadas, esa es mi sensación. Pero lo que me interesa es, primero, si usted comparte que esta crisis es mayor incluso a otras que ha vivido el país y en todo caso, ¿en qué se diferencia esta crisis de otras que ha vivido Cuba en el pasado? No, sin lugar a duda, Darío, o sea,
no solamente es la más profunda, es también la más prolongada. Es decir, porque, en fin, ¿cuál es el origen? ¿Cuándo comienza esta debacle? En los 90. Realmente hasta la década del 80, Cuba vivió una etapa postrevolucionaria bastante bollante, gracias, por supuesto, a los subsidios soviéticos. O sea, había una cantidad tremenda de subsidios, lo cual permitió a la sociedad cubana pues avanzar y una movilidad social considerable. Eso se para a fines de los 80 con la desintegración del bloque soviético y comienza lo que se denominó eufemísticamente el período especial. Una crisis galopante que redujo en la década de 90 la economía en un 40%. Claro, era tal el despilfarro de la época soviética que en este periodo era posible todavía sobrevivir de alguna manera con algunos tipos de subsidios, etcétera, porque había un fuerte stock acumulado de productos. Había al mismo tiempo todavía una economía que tenía algunos espacios de mercado internacionalmente. O sea, Cuba es una sociedad subsidiada, es una cosa increíble. Y lo ha sido históricamente, también en la colonia era subsidiada. Y por supuesto los subsidios chavistas fueron un bálsamo. En aquel momento, del año 2002 al año 2008 aproximadamente, hay toda una mejoría de la situación económica. Y ya llegamos al punto en que hoy estamos, ya no hay subsidio soviético, ya no hay subsidio chavista, ya la economía está totalmente paralizada, ya no hay un modelo económico, ya no hay un liderazgo político que al menos invite a la gente a ser disciplinada y no manifestarse, ni siquiera eso. No existe eso. Entonces, lo que tenemos es lo que tú mencionabas, o sea, una economía que no crece, pero que no crece desde hace, no es que no crezca hoy y el año pasado y el anterior, no, es que no crece desde hace mucho tiempo. Y hay una acumulación de vacío económico brutal. No hay un modelo económico, no hay una propuesta económica en ningún sentido. Se construyen hoteles, por ejemplo, masivamente, y los hoteles están vacíos. Por razones obvias, o sea, ¿qué turista va a ir a Cuba con apagones, con las calles llenas de basura? O sea, la gente va una vez a ver cómo es el asunto y no vuelve. Entonces, la población está huyendo masivamente del país. Y eso es muy interesante por lo siguiente, Darío, porque eso sí implica un embargo histórico del primer orden. Todavía en los 90 había salidas masivas de población. En los 90 salían aproximadamente unos 40.000, 50.000 personas por año, lo cual afectó las tasas de crecimiento. La población cubana dejó de crecer y se reducía poco a poco. Y sobre todo la población que quedaba era la población más vieja, ¿no? O la menos capacitada, la menos calificada en términos técnicos. La población con mejores posibilidades de competir fuera de Cuba se iba y la población joven se iba. Pero lo que sucede ahora es algo realmente catastrófico. O sea, es la salida, se calcula, según el demógrafo Pedro Albizu Campos, se calcula una salida de 1,8 millones de personas en 2 años. El 18% de la población. Y por tanto, Cuba se reduce su población a 8,6 millones de habitantes, de los cuales la mayor parte son personas viejas, que no tienen capacidad reproductiva, que están en edad de jubilación, etc. Entonces, esto es un drama realmente. ¿De qué vive la gente? Vive básicamente de la remesa que envían, eso que sale. Pero tú sabes que cuando una sociedad vive de la remesa, está comprometiendo su futuro, absolutamente. Y eso es hoy lo que está pasando en Cuba. El asunto, perdón. Sí, no, iba a hacerle una intervención, pero continúe, por favor. Y después... el asunto de los apagones es un ejemplo de esto. Mira, el sistema eléctrico cubano era un sistema altamente centralizado, tipo soviético. Estaba ubicado en 5 o 6 grandes plantas ubicadas en la geografía nacional.
Eso funcionó en la época soviética, había petróleo suficiente y las plantas eran nuevas en esa época, década del 80. Eran muy gastadoras, o sea, eran tremendamente ineficientes, pero eso no era un problema con los subsidios soviéticos. Esto ya entra en crisis también en los 90 y ya no había petróleo, aparecen los apagones, las plantas empiezan a fallar, no hay piezas de repuesto para repararlas, todo eso. Cuando entra Chávez al poder, comienzan los subsidios, hay una cierta bonanza económica. Era el momento para resolver eso. Claro. De hecho, Fidel Castro, que toma conciencia del asunto, llamó a una llamada revolución energética. Sabe que Fidel siempre estaba montado en una revolución y todo para él era una guerra, ¿no? Entonces, la revolución energética, solamente que era lo que a él se le ocurría. O sea, no era un caudillo, un típico caudillo. Ustedes saben lo que significa un caudillo en Argentina. Sí, Esto claro. es un caudillo. Sí, además, omnipoderoso. Y entonces él de pronto empezó a desmantelar aquellas empresas y hizo dos cosas. Una, instaló la idea de los grupos electrógenos, que era una descentralización absoluta del sistema eléctrico, lo cual era un disparate mayor. Afortunadamente esto no lo consiguió, solo lo consiguió parcialmente, pero sí se gastó mucha plata en esos grupos electrógenos. Te puedes imaginar si el país era incapaz de darle mantenimiento a 6 grandes empresas eléctricas, su incapacidad cuál sería para darle mantenimiento a 300 grupos electrógenos a nivel nacional. O sea, pero lo otro que hizo, que fue una cosa ya la parte trágica de la comedia, era cuando de pronto comenzó a electrificar las cocinas cubanas. Entonces fue una época que Fidel se paraba en televisión, año 2005, y anunciaba que se iba a vender a la población a precios módicos una olla arrocera eléctrica, una olla de presión eléctrica, una cocina eléctrica, y se iba a desmontar todo lo demás, que era gas, fundamentalmente. Por supuesto, esto lo que produjo fue que la gente comenzó a depender más que nunca de la energía eléctrica para hacer todo en la casa. Pero además, estos equipos que se entregaron de una vez se rompen. O sea, todo el mundo sabe que una cocina eléctrica, por muy buena que sea, se rompe. Y entonces cuando se rompía no había piezas de repuesto. Todo lo cual generaba una cantidad tremenda de inconvenientes. Y estos apagones que se han producido por 4 días consecutivos, lo cual es inédito, creo que en la historia contemporánea. 4 días consecutivos de apagón, un país completo. Toma a esta población en tales circunstancias. Y todo esto de lo que nos habla es de la impericia, del derroche, de la improvisación. El presidente cubano es tranquilo. Ahora, Haroldo, sí. Perdón, pero la verdad que su relato es realmente impresionante por lo impactante de lo que usted cuenta y la claridad de la sucesión de hechos, ¿no? Ahora, a mí me impactó mucho leer algo que trascendió en las últimas semanas, en los últimos días, que es que el gobierno actual va a solicitarle asistencia a China, viendo si China podía suministrar algunos de los elementos necesarios para reactivar un poco el sistema, y que según lo que trascendió, las propias autoridades del Partido Comunista Chino le dicen, hasta acá, le dicen, ustedes no pueden seguir así, nosotros no podemos seguir haciendo negocios con ustedes si no cumplen ningún contrato, si no hacen mínimas reformas de mercado, mínimas reformas que lleven a una economía un poco más racional. Con lo cual, ¿cómo se explica, Haroldo, que a pesar de la evidencia del colapso absoluto del sistema, que el régimen siga resistiéndose a hacer reformas de verdad para tener una economía más o menos de mercado, como han hecho tantos otros regímenes comunistas a lo largo del mundo? Mira, yo creo que hay 2 cuestiones que tenemos que analizar. Una es el asunto de el temor a que un relajamiento de controles, y el mercado es inevitablemente por esa vía un relajamiento de controles, pueda producir una desestabilización política y dar al traste con el régimen mismo. O sea, esa es una primera preocupación que siempre ha estado presente.
tú observarás que ahora mismo, cuando se han producido protestas por estos apagones de estos 4 días, que la gente lo que hace es salir a la calle de noche en la oscuridad y tira piedra a los autos que pasan, esas cosas. El presidente cubano, el señor, no sé el nombre de la hora, Díaz-Canel, dijo que eran unos borrachos indecentes. Impresionante, sí. O sea, unos borrachos indecentes que quieren luz, por supuesto, quieren luz y quieren poner el ventilador por la noche para poder dormir, ¿no? Eso. Pero unos borrachos indecentes, alentados por los enemigos externos de la patria. O sea, es increíble la configuración de la idea. ¿Cuál es? Es el enemigo interno, pero manejado desde afuera. Ahora, este fenómeno está presente permanentemente en el temor que tiene ese sector político de verse retado por fuerza que no puede controlar. Sobre todo, porque ellos saben que China lo hizo, Vietnam lo hizo, pero lo hicieron en condiciones que Cuba no tiene. O sea, Cuba tiene, ante que todo, una comunidad cubana emigrada muy poderosa y totalmente oposicionista. O sea, donde incluso el elemento político se sobrepone a cualquier tipo de interés económico. No era el caso de los chinos. Los chinos, cuando fueron a abrir, abrieron y les dijeron a la comunidad de los chinos en el exterior: vengan para acá todos a invertir y no hay problema. Y los chinos todos fueron a invertir. El primer capital externo que le entra a la modernización de Deng Xiaoping es el capital chino mismo. Sí, totalmente. Pero ese no es el caso cubano. Los cubanos en Miami son mayoritariamente trumpistas, son de extrema derecha, pero más allá de eso, son antigubernamentales como primera condición. No van a poner un centavo si no hay un cambio político. Y eso lo saben. O sea, lo saben indiscutiblemente. No digo quién sea bueno y quién sea malo, digo solamente cuál es el escenario. Los chinos además pudieron administrar la inclusión. O sea, los chinos, hoy por hoy, el llamado modelo chino es aproximadamente 1.000 millones de personas. Hay otros 2.000 millones que están fuera y que son incorporados paulatinamente. Pudieron hacerlo. En Cuba no. En Cuba todo el mundo ha estado incluido y todo el mundo quiere seguir incluido. Entonces, ese es un problema. También indiscutiblemente. No tienes cómo afrontar una inclusión selectiva sin crear un problema social grande. Y hay otra cuestión que también yo pienso que es importante, Darío, es la siguiente. Realmente el poder en Cuba hoy son los militares. Es el poder tecnocrático militar. Son ellos. Y Gaesa, que es la gran compañía económica de los militares. Estos tipos están interesados en quedarse con el botín. Si hoy producen una apertura que ellos no controlan o que se les puede ir de las manos, también pueden perder el botín. Y entonces la posibilidad que tienen ellos o sus parientes de mantenerse, por ejemplo, si tú ves la foto de La Habana oscura, vas a ver que hay algunos lugares con luces. Sí. Las pocas familias que tienen planta eléctrica, esos son gente que están ubicados periféricamente en el área de la economía de mercado, turismo, etcétera, pero que tienen que tener protección política, porque si no, no pueden hacerlo. Lógico. Y son justamente los parientes de estas personas, son los hijos, los nietos, son ellos los que están metidos en eso. Entonces, todo esto crea un cuadro en el cual tienen un temor de perder el botín del cual se consideran legítimamente herederos. No olvide que ellos se denominan a sí mismos la generación histórica. Y entonces eso hace que haya esos temores. Por eso el problema de Cuba, Darío, es político. Claro. O sea, el problema de Cuba no es una cuestión económica. Económica es en primer plano. Pero no hay solución al problema de Cuba si no hay una solución política. Y esa solución política va a ser inevitablemente un proceso de restauración capitalista. Es que no hay otra opción. O sea, tiene que haber una apertura de mercado. Ahora, Haroldo, está perfecto. Digo, esto me lleva entonces a otro punto. ¿Cómo explica la capacidad realmente, contra toda evidencia histórica, de supervivencia de este régimen sin hacer ninguna apertura? Porque la verdad es que si uno ve la historia, Haroldo,
lo que uno ve es, sí, hay regímenes muy fuertes que se sostienen en la fuerza y en tener los principales medios de producción y que se sostienen, hasta que en algún momento, cuando ya la situación social se deteriora tanto, cuando la gente, la mayoría ya no aguanta más, cuando empieza a haber un deterioro tan grande, los regímenes colapsan. Prácticamente ha pasado con todos los regímenes después de determinada cantidad de años, sobre todo de hartazgo social. ¿Cómo se explica que a pesar de esta situación catastrófica en la que está Cuba desde hace tanto tiempo, el régimen se mantenga, pareciera como si nada y no se avisora realmente la posibilidad de que vaya a caer próximamente, incluso a pesar de esta gravedad? No, no, es una pregunta que todos se hacen y también yo me la hago a veces, ¿no? Yo no tengo una respuesta para eso definitiva, Darío. Te puedo dar algunas ideas de qué puede estar pasando con respecto a esto. Antes que todo, todos los regímenes que han caído porque se ha producido una división de la élite. Aquí no se ha producido división de la élite. Todavía hasta el momento estaba Fidel Castro y eso fue clave en el mantenimiento de la élite. Raúl Castro sigue. Tú te das cuenta que a Raúl Castro lo sacan de la cama hiperbárica cada rato, ¿no? A hacer Sí. una aparición, o sea, y los militares son vitales en eso. Ya si tú lees el Granma, te vas a dar cuenta que todos los días sale el obituario de un general. O sea, esos son los factores que realmente te generan una situación. Son, te repito, la llamada generación histórica. Y eso tiene un significado en este proceso. Hay que ver qué piensan los coroneles, qué piensan los generales jóvenes, qué piensan los cuadros de mando militares de segundo rango que no están participando en el festín. Pero pienso que mientras existan estas figuras que están desapareciendo por razón de la biología, la unidad de la élite va a seguir siendo un factor importante. Mientras la élite no se rompa, no hay. Venezuela tampoco se ha roto, porque Correcto. la élite no se ha roto. Ahora en Chile, la apertura se produce. Pinochet no iba a producir la apertura cuando perdió el plebiscito. Solamente que el jefe de la Fuerza Aérea apareció en televisión y dijo ganó el no. Y ya. O sea, ahí se quebró la élite. Y eso es clave. Ahora, yo creo que también otro factor es el siguiente. Es el sistema de ordenamiento político que todavía existe. O sea, hay una atomización social y política muy alta en la sociedad cubana. O sea, la gente ahora es que empiezan a tener vías de comunicación por redes virtuales, internet, etcétera. Y eso explica las movilizaciones que han habido. Pero aún así, todavía ese recurso es limitado para la población. Y no hay organizaciones. Eso no existe, ni siquiera como experiencia política. La gente no tiene esa experiencia política. La gente está acostumbrada a estar metido en un orgullo verticalista en el cual con estar tranquilo basta. No hay ni siquiera que ser muy entusiasta. Te basta con estar tranquilo. Yo pienso que ese es otro factor importante. La oposición es extremadamente débil en Cuba. O sea, tenemos el peor gobierno que ha habido en Cuba, también la peor oposición. O sea, es muy débil, muy vinculada a la plata norteamericana, al dinero. O sea, hay sectores, hay grupos que son muy lúcidos, pero que no tienen capacidad tampoco por estas mismas razones de llegar a la población. Hay un tercer factor que también yo te coloco que es el siguiente. Es la expectativa de emigrar. O sea, la comunidad cubana ha sido muy exitosa. En buena medida ha sido exitosa también por la revolución. O sea, cuando tú ves el migrante cubano en muchos lugares, casi siempre son profesionales que se han asentado muy bien. Totalmente. Y eso tiene que ver también con la formación educacional que tuvo esa sociedad. Ahora, esa comunidad es una expectativa para la gente. O sea, si tú tienes que optar entre lanzarte a la calle, que te metan preso, como hicieron ahora con más de 1000 de los manifestantes del 11 de de julio del sí, 2021. pero los han encarcelado hasta por 10 años de prisión. Vas a optar entre eso o llegar a Estados Unidos, llegar a Miami y a ligarte a un familiar que te va a dar empleo. Tú vas a escoger lo segundo. Y entonces, en una sociedad más atomizada, cansada políticamente, etcétera, eso es un factor. Yo creo que también, ya muy de lejos, el problema de la hostilidad americana es otro factor. Aunque, ante que todo, ¿no? el bloqueo o embargo, como se le llame, yo creo que debe desaparecer. Estoy seguro que sí debe desaparecer.
pero no estaría nunca dispuesto a apoyar la idea de que es la culpa de estos problemas. No, los problemas que hoy tiene Cuba no tienen que ver muy relativamente con esto. O sea, cierto, no hay turismo gringo en Cuba, eso es una limitación. El puerto de Mariel no puede funcionar como un centro de aprovisionamiento para el sur de los Estados Unidos, esa es una limitación, pero eso no explica el asunto, no lo explica. Lo que sí yo creo es que el mantenimiento de esta política hostil, que además no conduce a ningún lugar, lo que está produciendo, lo que sí produce es un sector de la población que sigue siendo muy nacionalista y que sigue viéndose a sí mismo como una especie de numancia, una especie de resistencia numantina frente a la agresión imperialista. Haroldo, le hago una última pregunta. ¿Cómo imagina el futuro de Cuba, digamos, en los próximos 10 años, si no hay un cambio significativo? Si el régimen no hace una apertura, si el régimen tampoco cae, si lo que vemos es la continuidad de la misma inercia en la que viene Cuba de los últimos años. ¿Cómo imagina a esa Cuba en, digamos, una década? Tú sabes, Darío, que las virtudes tienen límites. Un sistema puede ser muy bueno, pero no puede ser inagotablemente bueno. Pero mi experiencia es que los defectos, las cosas horrendas, pueden ser casi interminables. O sea, tú puedes pensar que ahora esto de que un país se queda sin energía eléctrica por 4 años, por 4 días, mejor dicho, que el presidente sale hablando de la BRIC en televisión, que tú puedes pensar que eso es el bottom, o sea, llegó al fondo del asunto, pero no es así, o sea, siempre hay más para abajo. ¿Tú me entiendes? Siempre queda algo más abajo. Yo realmente no sé qué puede pasar. Ahora sí creo que hay un momento en el cual la gente va inevitablemente a reaccionar. Lo hicieron en las demostraciones masivas estas. Y estas demostraciones se dan de manera parcial a cada rato. Ocurren a cada rato. Y ese es un dato que es muy importante por lo siguiente, porque esto implica que la población cubana ya asumió que la calle es un lugar de experiencia política. O sea que antes no era así. Antes tú podías estar en contra, tú lo hablabas en tu casa, los grupitos de oposición se reunían, eran en una casa, etc. Pero ahora van a la calle. Y yo pienso que hay una acumulación de problemas que además conducen a lo que Ernesto Laclau llamaba una relación de equivalente. O sea, todos esos problemas van a converger en una figura. Esa figura es el liderazgo actual cubano. Y el presidente Díaz-Canel, con la expresión, grosera para los cubanos, para los argentinos no significa nada, ¿no? Díaz-Canel cingado, que es una expresión dura para los cubanos. Sí, sí. Fornicado, querría decir, pero que ya habla de cómo se tipologiza ese problema. Ahí está. Y Díaz-Canel, por supuesto, es la figura que hoy personifica ese poder. Entonces yo creo que sí, que debe haber algún tipo de repulsa, de movimiento en contra de la... Ahora, después de eso, la recuperación va a ser difícil, pero se va a producir. Se va a producir. Yo creo que todas las sociedades se recomponen finalmente, y en Cuba hay recursos para hacerlo. Los hay humanos, los hay naturales, los hay estéticos, paisajísticos. O sea, Cuba tiene recursos para hacerlo. Hay que tener confianza en que así podrá hacerlo. Ojalá yo pueda verlo. Haroldo Dilla Alfonso, sociólogo cubano y chileno, profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat de Chile. Haroldo, un enorme placer escucharlo. Muchísimas gracias por este tiempo con Far West. Un placer para mí haber estado con ustedes. Gracias, Darío. Un abrazo grande. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi.
Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Gracias por seguir con nosotros en Far West. Estamos ingresando en la parte final de nuestro programa y llega el momento de una de nuestras secciones características. Vamos a hablar del personaje de la semana, que indudablemente es Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el dictador burócrata, el líder de Cuba desde que, por primera vez desde la historia del comienzo de la Revolución Cubana, decidieron los Castro retirarse. Como sabemos, Raúl Castro continúa siendo de alguna manera el poder en las sombras, pero ya desde hace un tiempo Miguel Díaz-Canel es el máximo jefe formal del gobierno, del Estado y del partido. ¿Quién es este personaje? Este personaje que en medio de la peor crisis de la historia de Cuba, en medio de un apagón que duró 4 días, que dejó a la gente con sus alimentos, sus bienes, arruinándose, sin posibilidad de tener hasta agua y cuestiones tan elementales como esas, en medio de todo eso, se animó a llamar de esta forma a los que se animaron a protestar. Y lo único que contrasta con esta determinación de unidad de nuestro pueblo, con estos afanes de entre todos, superar las adversidades que en ocasiones, fue particularmente de la noche de ayer, algunas personas, un mínimo de personas, la mayoría en estado de embriaguez, se han comportado de manera indecente, han tratado de provocar alteraciones del orden público, han tratado de cometer algún vandalismo. Borrachos, así trató a aquellos que protestaron porque desde hacía 3 días o 4 días en algunos casos no tenían luz. Pero lo notable no solo eso, sino el tono, la forma de decirla, la forma absolutamente carente de cualquier humanidad, de cualquier empatía, de cualquier cercanía. Por eso hablamos de Miguel Díaz-Canel como el dictador burócrata, porque lo que lo diferencia de Fidel Castro, incluso de Raúl Castro, pero de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de muchos otros líderes autoritarios que ha tenido América Latina y el mundo, es la ausencia de cualquier rasgo mínimamente carismático. Es un burócrata formado desde chiquito en las entrañas del Partido Comunista de Cuba para eventualmente ser un sucesor sin rostro, el sucesor que conduzca a un régimen que se sostiene esencialmente sobre la base del poder militar burocrático, pero que no quiere tener a ningún jefe de verdad, sobre todo después de la muerte de Fidel Castro. Breves datos que vamos a dar para que conozcas al personaje por si no lo conoces. Díaz-Canel es un producto 100% de la revolución porque nació el 20 de abril de 1960, es decir, 5 meses después, ni siquiera se habían cumplido 5 meses del triunfo de la revolución cubana, del ingreso de Fidel Castro a La Habana. Nació en Placetas, en la provincia de Villa Clara,
y se formó en esa Cuba donde todavía había entusiasmo de la mayor parte de la población con ese gobierno que se inauguraba. En el año 82 él se graduó de la Universidad Central de Las Villas como ingeniero electrónico, es un técnico, tiene poca formación en cuestiones como la historia, como las cuestiones más sociales, no es un abogado, por ejemplo, como era Fidel Castro, sino que es esencialmente un técnico. Trabajó como profesor en una universidad, hizo el servicio militar obligatorio, paso que dan todos los miembros del partido, y después estuvo en algunas misiones internacionales, estuvo en Nicaragua, en la Nicaragua de los primeros años de la revolución sandinista, un aliado, como sabemos, central de Cuba, sigue siendo hoy la dictadura ya de Daniel Ortega, aliada de la dictadura cubana, y empieza fuertemente su carrera política en el año 93, con 33 años en ese momento. Primero fue nombrado primer secretario del Partido Comunista en Villa Clara, que sería una especie de gobernador dentro de lo que es la estructura del partido, siempre sin destacarse por tener ningún tipo de liderazgo particular, ni por su personalidad, pero sí por cierto pragmatismo y cierta capacidad de resolución que contrastaba por ahí con otros miembros de la estructura partidaria. En 2003, 10 años después, llega a ser primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Holguín, una provincia importante en Cuba, y sobre todo empieza ya a tallar esta fama dentro del partido de alguien eficiente y confiable. Claro, eficiente y confiable para los criterios de los miembros de la Revolución Cubana, ¿no? Ingresa ese mismo año al Buró Político del Partido Comunista, que es básicamente el órgano que toma decisiones dentro del partido. Ustedes saben que el partido es el que controla todo en Cuba, que las estructuras gubernamentales son subsidiarias respecto del partido, que es el que manda. Y asciende fuertemente de la mano de Raúl Castro, cuando Raúl Castro toma la posta de su hermano Fidel ante el deterioro de la salud de Fidel Castro. En 2009 pasa a ser ministro de Educación Superior. En ese rol se empezó a hacer un poquito más conocido a nivel nacional y se empieza a perfilar como el sucesor en el año 2012 cuando lo designan vicepresidente del Consejo de Ministros. En 2013, un año después, pasa a ser vicepresidente del Consejo de Estado, es decir, ya el segundo detrás de Raúl Castro, y en el año 2018 es formalmente elegido presidente del Consejo de Estado y de Ministros, convirtiéndose así en sucesor formal de Raúl Castro. 2 años después, recién igual, en realidad 3 años después, recién en 2021 se convierte en primer secretario del Partido Comunista. Ahí es cuando ya lo prueban durante 3 años ejerciendo como presidente del gobierno, que le dan el control del partido, mostrándose ya como el jefe verdadero, podríamos decir, de Cuba, aunque Raúl Castro, en un estado de salud que desconocemos, continúa, insisto, como el poder en las sombras. Fíjense que solo 3 meses después les tocó enfrentar las presiones y las protestas más grandes de la historia de Cuba, por lo menos de la Cuba postrevolucionaria, que fueron las del 11 de julio de 2021. Y la respuesta mostró a un Díaz-Canel que sin ninguna empatía, sin ningún carisma, hizo lo mismo que había hecho Fidel Castro, que fue reprimir de manera brutal a la población, una población que ni siquiera lo respeta, porque ha demostrado que no es ni eficiente, ni lidera, ni hace otra cosa que poner el rostro, que poner la cara de un régimen que se está pudriendo y que en su podredumbre está llevando a los cubanos a la ruina. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון. Y ahora sí, para ir despidiéndonos, nos metemos con la breve historia del mundo. Y la historia de esta semana va a ser el éxodo del Mariel, el primer gran éxodo que tuvo la Cuba posterior a la Revolución Cubana. Habría que decir, para ser un poco más justo, que en realidad fue el segundo gran éxodo, porque la propia revolución, el propio triunfo de Fidel Castro provocó una primera
una primera salida, una primera estampida, sobre todo de aquellos que eran empresarios, que tenían vínculos por ahí con empresas estadounidenses, que tenían inversiones en Cuba, porque si bien Fidel Castro había prometido que no iba a ser una revolución de tipo comunista, que iba a respetar el mercado y había hecho una serie de compromisos, como contábamos aquí hace algunos episodios al referirnos a la tradición democrática de Fidel Castro, había igual mucho temor en esa burguesía cubana que decide irse en los primeros meses posteriores a la revolución. Pero sacando eso, el primer gran éxodo fue el que se produjo en 1980 en lo que se conoce como el éxodo del Mariel. Pensemos el contexto. Ya para esa altura, la revolución había sido en el 59, había pasado todos los 60 y los 70, ya estaba claro que el modelo económico era un fracaso. Pensemos que ya se había dado el famoso fracaso de la zafra de los 10 millones, cuando se quiso hacer una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar, esa idea voluntarista de que la economía podía sostenerse en base al esfuerzo del pueblo, que generó muchísimo entusiasmo en muchos jóvenes cubanos, pero que terminó en el fracaso de todas las iniciativas de industrialización, de reemplazar a las inversiones estadounidenses, y terminó haciendo de Cuba un país que esencialmente podía vivir solo de lo que le daba la Unión Soviética, de lo que podía extraer de la Unión Soviética. Ahora, eso fue generando un desaliento masivo por parte de la población joven, y ante la escasez de oportunidades, ante la falta de posibilidad de progreso por fuera, por lo menos, de lo que era la estructura burocrática del régimen, cada vez más gente empezó a querer irse del país. Claro, un país que ya a esa altura funcionaba como una cárcel a cielo abierto, en la cual era prácticamente imposible dejar la isla, lo que fue acumulando una presión creciente de muchos jóvenes que querían emigrar. Esta historia empieza el 1 de abril de 1980, cuando un grupo de estos cubanos que hacía tiempo querían salir, irrumpen en la embajada de Perú en La Habana, pidiendo asilo político, pero logran entrar a la fuerza. Hubo una tensión muy grande con las fuerzas de seguridad y muchos terminan entrando dentro de la embajada, una situación insólita donde de repente la embajada se vio copada por gente desesperada por obtener asilo y por irse. 3 días después, Fidel Castro anuncia que todos aquellos que quieran salir del país, en un intento justamente por generar una válvula de escape y por desactivar lo que amenazaba con ser una protesta masiva que desestabilizara al régimen y también con una presión internacional cada vez mayor, Fidel Castro anuncia que todos los que quieran salir iban a poder hacerlo libremente. Insisto, hasta ese momento Cuba funcionaba como una cárcel a cielo abierto en la cual directamente te podían matar si te veían huyendo. Eso, por un lado, desata una crisis fenomenal en todas las embajadas porque de repente, por ejemplo, la embajada peruana se vio con más de 10.000 solicitudes de asilo en pocos días. Lo mismo empieza a pasar en otros lugares y desde ese momento se empieza a dar, sobre todo en el puerto del Mariel, que es el que apunta hacia el estado de la Florida, en los Estados Unidos, una concentración de gente que empieza a tratar de huir. Muchos cubanos que ya estaban en Miami, de esas primeras camadas que habían salido, mandan sus propias embarcaciones desde Florida hacia el Mariel, hacia este puerto, para justamente recoger a sus familiares y tratar de salir. Y el gobierno cubano lo que hizo, primero con mecanismos de corrupción y después desde el 20 de abril de 1980 de forma oficial, es permitir que todos los que quieran salir a través del puerto de Mariel iban a poder hacerlo. Y empiezan a pasar que miles, a través de estas embarcaciones que venían de justamente de Estados Unidos, otros con sus propias embarcaciones, empiezan a salir. El pico se alcanza en el mes de mayo, justamente algunas semanas después de que se abriera el puerto, y de repente Miami se ve colapsada por los famosos marielitos, estos decenas de miles que habían llegado de un momento a otro desde Cuba, lo cual generó una crisis incluso dentro de Estados Unidos, porque lo que hizo Fidel Castro
fue dejar salir en muchos casos a delincuentes comunes. Las cárceles, que estaban saturadas sobre todo por la gran cantidad de presos políticos que había, lo que hizo Fidel Castro como una estrategia realmente perversa pero muy inteligente fue también abrir las cárceles de Cuba y liberar no tanto a presos políticos como a presos comunes que de repente fueron hacia los Estados Unidos. Hay una película que retrata justamente esto, que es Scarface. Si no la vieron, los invito a verla. Brian De Palma en la dirección, Al Pacino protagonista. Icónica película de los años 80. El gobierno estadounidense en ese momento de Jimmy Carter trató de abrirles las puertas, pero se fue generando una situación cada vez más tensa en los Estados Unidos, que empezó a crecer y a levantar la presión contra Cuba. Esto lleva a que el 31 de octubre de 1980 Fidel Castro anuncia el cierre del puerto del Mariel y el cierre de esta ventana que generó ese primer gran éxodo en la historia de la Revolución Cubana. Se estima que 125.000 cubanos emigraron hacia Estados Unidos durante ese periodo. Fíjense ustedes que estamos hablando de que en estos últimos 2 años los que se fueron son cerca de 2 millones. Ese mayor éxodo de la historia fueron 125.000. Hoy ya estás hablando de 2 millones de personas, para que tengamos dimensión de la gravedad de la crisis actual. Pero ¿qué es lo que le enseñó al régimen el éxodo del Mariel? Que la posibilidad de expulsar del país o permitir que se fueran del país aquellos que no estaban contentos era una gran válvula de escape. Primero, porque gente que podía estar protestando que se iba del país en vez de estar protestando. Segundo, porque era gente que eventualmente había que alimentar. Bueno, eran menos bocas para alimentar en muchos casos. Claro, también era menos gente para trabajar, lo que fue agravando el colapso económico del país, pero eso no era lo que más le preocupaba a un régimen preocupado exclusivamente por mantener el poder como fuera. Y así nos despedimos. Como siempre, ha sido un enorme placer compartir esta hora de reflexiones, historia y pensamiento sobre lo que está pasando en el mundo. Quiero agradecerle, como lo hago siempre, a Romina Boyadjian, la jefa, la mentora y productora de este programa, y a todos ustedes por haberme escuchado a lo largo de esta hora. Nos vemos el próximo domingo. Tengan una gran semana. ¡Chao! Acompañan este programa desde hace casi 20 años. Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar.